nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para hacer y guardar conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, hermano Iván. Gracias, hermano Sammy. Long time ago, I remember in 1996, I remember I walking over there in the orange store, and they have it over there, one garage sale. I remember we stopped the car over there, and I said, I want to see what I can buy over there. And one lady is coming and say, okay, we have a garage sale right here. Oh, say, I wanted this, I say. He say, okay, put everything in your bag for $1. And the first thing I see is one picture, it's a glass with a wood, and it's something like one dove, it says Holy Spirit. He say, I wanted that. And the name, the lady is Elena, and Elena is here. And Elena, no coming alone today. She invited two ladies with her, right? Welcome to the Roca Sólida. Welcome, welcome. I don't like preaching English because I have Spanish. But I want to pray in Spanish today. Okay? It's okay for you? Okay, thank you. La semana pasada estuvimos hablando acerca del poder de la oración. Esta semana seguimos hablando del poder de la oración. El poder de la oración es una serie que hemos estado dando nosotros. Siempre que doy series, estoy orando a Dios y estoy clamando a ver qué es lo que Él quiere darnos a nosotros. Y el Señor me dio el poder de la oración para que nosotros como iglesia lo conociéramos, lo supiéramos. Y cuando miramos nosotros lo que es la oración es hablar con Dios. Entonces, te das cuenta que lo que Dios quiere es hablar con nosotros. Él está interesado con nosotros. Y es una de las razones por la iglesia Roca Sólida está creciendo, no solamente en número, sino que lo principal espiritualmente, a través de esa intimidad, a través de esa comunión con Dios. Y lo estamos haciendo porque estamos leyendo la palabra, estamos haciendo nuestros diarios y estamos teniendo convivencia en las cosas que hacemos. El mensaje de hoy se llama cualquier iglesia, escuche, cualquier iglesia que ora en unidad es poderosa. Amén, me gustó ese amén. Entonces, quiere decir que si nosotros estamos orando en unidad, entonces esta iglesia se va a convertir en algo poderoso. ¿Poderoso por qué? Poderoso porque el enemigo siempre está en contra de los hijos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, reconoce que el enemigo va a estar en contra tuya. Y reconoce también que con tus fuerzas humanamente no lo vas a poder vencer. Por esa fue la razón que nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, Él fue al Jordán, fue bautizado y allí fue lleno por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Él empezó su ministerio y hasta los mismos demonios cuando lo encontraban le decían: ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Quiere decir entonces que si los espíritus de maldad, los demonios podían ver el espíritu que estaba en Cristo Jesús, quiere decir que entonces esas mismas fuerzas de maldad que existen todavía pueden ver quién eres tú y pueden ver lo que tú traes. Si traes la espiritualidad de Dios o andas sola y simplemente en la carne. Ellos lo saben. Entonces va a ser fácil
para que ellos digan, este es pan comido, este me lo como yo. Pero si miran que tú andas lleno del poder de Dios, entonces van a decir ellos, ¿qué traes conmigo, hijo de Dios? ¿Qué traes conmigo, hija de Dios? Porque no van a poder contigo. Así es. Qué buena introducción. La semana pasada invitamos a un predicador, a un pastor, se llama Frank Cardosa. Pero la semana antepasada yo traje un mensaje y hablé mucho allá en Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba el mensaje de la semana antepasada? Es fácil, es sencillo, se hace tu diario y si vienes y tomas notas, solo buscas en la nota, pero ya vi que hay problemas hasta en tomar notas. ¿Cómo se llamaba el mensaje? Más oración y menos palabras. Más oración y menos palabras. Eso significa que cuando yo estaba dando ese mensaje, dije, a los que están en Facebook, a los que están aquí, a los que nos visitan por primera vez, ahora ya te estoy refrescando la mente. Les quiero pedir que le den un año al Señor. Y fue algo bonito saber que estábamos iniciando el año y que queríamos darle un año al Señor. Pero una cosa que me quedó maravillado es que cuando vino el pastor Cardosa, el tema del mensaje de él se llama Dale un año al Señor. Entonces yo dije, está confirmando lo que hablamos la semana pasada. Muchas veces existe un pequeño problema en los hogares, pequeño, entre el esposo y la esposa. A propósito, si hay algunos ahí que todavía andan enojados, les dice el Señor, ya cálmense. Entonces, para que puedan oír bien. Entonces, hay una pequeña cosa. Mira, está la mujer y está el hombre. Y entonces de pronto están platicando. Y dice, ¿qué te parece esto? Y le dice el hombre, no, pues más o menos. Y le dice la mujer, no, pero mira, esto es lo que deberías de hacer y esto es lo que es lo más correcto. Y el hombre dice, no, pues creo que sí, pero no estoy seguro. Y de pronto dice la mujer, ok, nunca hace lo que yo digo, dice la mujer. Y de pronto llega alguien. Y quizás ese alguien le dijo las mismas palabras que estaba diciendo la mujer. Y dice el hombre, oh sí, tienes razón, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Ese ya es un problema, porque dice la mujer, ¿cómo es que le hiciste caso a ese y no me hiciste caso a mí? Entonces, muchas veces yo había tenido ese problema a veces, ¿no? Y entonces un día que yo estábamos platicando del ministerio con mi esposa y mi esposa me había dicho unas cosas y sí, le entendí y todo eso, pero dije, lo voy a hacer después. Y de pronto estaba hablando con otra persona y le digo a la otra persona, oye, sí, es cierto, lo vamos a hacer. ¿Y qué crees? Vino mi esposa y me dice, mi amor, pero yo también te estaba diciendo lo mismo. Pero vino una sabiduría de lo alto, creo yo. Este fue un regalo divino, no me lo reveló carne ni sangre, sino que desde arriba vino la palabra y me dijo, dile que estabas esperando la confirmación. Y le digo yo, mi amor, cada cosa que nosotros vayamos a hacer en el ministerio, tenemos que esperar la confirmación de Dios. ¿Y ese es Dios? No, Él no es Dios, pero Dios lo estaba usando para que hablara por mí. Y así pasa. Nuestra iglesia escuchó el mensaje de la semana anterior que yo dije que le diéramos un año al Señor. Pero el pastor Fran vino más adelante porque hasta comprometió a algunos y les dijo que se comprometieran para el año, ¿eh? Entonces, tratando de eso, yo creo que vamos a darle este año al Señor.
pero démosle este año al Señor no mediocremente, démoselo como es. En Mateo capítulo 7, verso 7, en donde la enseñanza de este día de hoy que dice cualquier iglesia que ora en unidad es poderosa. Cualquier hogar que está unido es poderoso. Cualquier familia que está unida es poderosa. Cualquier nación que está unida es poderosa. Cualquier reino que está unido es poderoso. Entonces, en Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. A mí, cuando leí estas palabras, me dio a entender una cosa: que yo como hijo de Dios, yo no debo de pensar de que ya todo lo puedo, de que ya todo lo sé. Yo tengo entendido de que tengo que tener esa comunión con Dios, tengo que tener esa intimidad con Dios. Y para yo tener esa intimidad con Dios, yo debo de seguirle pidiendo. Para tener esa intimidad con Dios, yo debo de seguirlo buscando. Para tener esa intimidad con Dios, yo tengo que seguirle tocando. Y esa intimidad que yo tenga de estarlo buscando, de estarle llamando y de estarlo, eso va a traer fortaleza a mi vida. Entonces yo creo que nuestra iglesia es una iglesia que debe de seguir buscando la presencia de Dios, que debe de seguir pidiendo el favor de Dios, que debe de seguir buscando el favor de Dios, que debe de seguir llamando a Dios. Entonces esta iglesia se vuelve una iglesia poderosa. Pero existe una cosa tremenda en las palabras de Dios. Encontramos nosotros un versículo en Mateo capítulo 18, verso 20, que el Señor Jesús ya les había hablado a los discípulos, pero en el verso 18 les recuerda: otra vez os digo, dice él, otra vez os digo. O sea, ya les dije una vez, pero otra vez se los voy a decir, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Él nos está dando a nosotros una clave. Esa clave que nos está dando a nosotros es una clave poderosa, en donde Él dice: pero para que ustedes sean escuchados por mi Padre, ustedes tienen que estar de acuerdo en cualquier cosa que vayan a hacer. Tienen que estar de acuerdo. Y más abajo dice el versículo: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la pregunta es esta: ¿tú crees que es el tamaño de la congregación la que va a mover el corazón de Dios? ¿O tú crees que es la unidad de la congregación la que va a mover el corazón de Dios? ¿Estás oyendo el versículo? Dejemos el último versículo, porque la Biblia dice: porque donde están congregados dos o tres. No quiero ir a la acusación o a la condenación, porque estábamos cantando que no hay acusación, no hay condenación. Pero el propósito de la enseñanza es que una congregación quiere decir que entonces se empieza con dos. Una congregación se empieza con tres. Es lo que me está diciendo. Porque donde dos o tres están congregados. La palabra congregados, ¿qué es? Congregación. Porque donde están dos o tres. Aquí habemos más de dos. Aquí habemos más de tres. Pero lo que quiero decir es que no es el tamaño de la cantidad de gente. Es la unidad que haya. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Él? Allá en Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque hijo es nacido. ¿Cómo es? Hijo nos es dado, y el principado sobre su trono. Y luego dice que, ¿cómo es su nombre? Príncipe de paz. Ahí dice un consejero. Ahí habla de el Dios fuerte. Entonces nos damos cuenta nosotros que el nombre de Él es reconocer la grandeza de Dios, que el nombre de Él es entender quién es Él. Y cuando nosotros miramos eso, decimos nosotros: entonces quiere decir que donde dos o tres están congregados, pero en su nombre.
Porque pueden haber miles en un lugar, pero ¿cuántos de esos miles realmente están congregados en su nombre, que quieren hacer su voluntad, que le quieren obedecer, que quieren hacer las cosas de Él? Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy, dice, en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, ahí estoy con ellos, ahí los estoy reforzando, ahí estoy con ellos. Entonces, yo creo grandemente que la clave para orar es la unidad. Si tenemos unidad, y entonces tú fíjate en algo, tú vienes y observa esto. No sé si tienes frío todavía. Yo no voy a poder porque no llego a los 10, llego a los 9:30, pero tú me vas a ayudar. Quiero que por favor levantes este dedo y que pongas tu mano así, así. Suelta todo, suelta, relájate. Y le hagas así. Y ahora empieza a golpear con este dedo tu mano. Todos. Ahora te voy a pedir que agarren los 2 dedos y le des 2. Escucha, 2. Ahora te voy a pedir que lo haga con los 3. Ahora te voy a pedir que lo hagas con los 4. Ahora te voy a pedir que lo hagas con los 5. ¿De qué te diste cuenta? ¿Cómo fue con un dedo el sonido? ¿Cómo fue el sonido con 2 dedos? ¿Cómo fue el sonido con 3 dedos? Ahora ríete con la... Ahora, ¿te diste cuenta de eso? Yo quiero decirte una cosa, que así como empezaste a hacer ruido con un dedo con los otros, pero viste cuántos somos. Y viste cómo se fue poniendo. Pero viste la unidad en qué. Viste la unidad en 2 cosas. Viste la unidad en tu mano, pero viste la unidad con los que tienes. Porque si hubieras sido tú solo, no hubieras oído tanto. Pero como somos varios, entonces estamos en unidad. Entonces quiere decir que si nosotros estamos en unidad, cualquier fuerza de maldad que venga, con solo que nosotros le gritamos, nuestro Dios es grande, pero estamos gritando todos. Pero no solamente vamos a estar gritando como las loras o como los pericos, vamos a estar gritando del corazón. Yo creo que es más grande, yo creo que es poderoso. ¿Sabes qué sucede? Van a entrar gentes caminando en una manera y van a salir caminando de otras. Porque dice la palabra de Dios que llegó Saúl a un lugar donde estaban los profetas y estaban profetizando. ¿Y sabes lo que pasó con Saúl? Que de pronto él estaba profetizando en medio de ellos. Así es que van a venir personas quizás que traen ideas contrarias, o van a venir personas que vienen a ver que esto y que el otro, pero cuando van a salir van a decir: uf, aquí está el poder de Dios, aquí me tocó el poder de Dios, porque tú lo hiciste. La iglesia, cuando está en unidad, quiero contarte una historia, no de Netflix, sino de la Biblia. Dice Hechos capítulo 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba en la cárcel. Mira, Herodes lo quería matar. Herodes ya había matado a Jacobo. No Jacobo el hermano del Señor Jesús, sino de los hijos de Zebedeo. Y dice que a Herodes le había gustado cómo el pueblo había respondido cuando él mató a Jacobo. ¿Y sabes lo que dijo entonces este hombre, Herodes? Dijo: oh, entonces ya vi que con el pueblo yo me puedo congraciar cuando mato a uno de los cristianos. Dijo:
¿Sabe qué? Tráiganme ese otro que se llama Pedro, muy bravo y todo, pero tráiganmelo, métanmelo a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque este le vamos a dar duro nosotros, este también, porque quiero estar mejor con el pueblo. Eso fue lo que pensó Herodes. Pero lo que sucedió, que él no sabía con quién se estaba metiendo. Muchas veces el enemigo está queriendo tocar tu vida o te está queriendo dañar, pero él no sabe con quién se está metiendo. Porque si el enemigo quiere tocar mi familia, a mí me duele. Yo voy a luchar, yo voy a guerrear. O tú no. Vamos a luchar. Entonces es lo mismo cuando nosotros como iglesia luchamos como iglesia, y entonces la iglesia estaba viendo que Herodes representaba al enemigo. El enemigo estaba queriendo destruir la iglesia porque había matado a Jacobo, que era uno de los líderes allí. Pero también quería matar al otro líder. Aunque estaba Jacobo, el otro que era el líder, que también era el hermano del Señor Jesús, y ese estaba por allá. Aquí está en la historia, está esto, todo eso. Pero si tú miras una cosa, la iglesia estaba viendo que su líder estaba en la cárcel. Entonces la iglesia lo que hizo fue ponerse a orar. Pero se pusieron a hacerlo en unidad. Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas a la puerta de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínate preso, sabiendo que lo querían matar. ¿Por qué Pedro estaba durmiendo? Tenía confianza en Dios. Sabía quién era su Dios. Ahora te hago una pregunta. No levantes la mano, por favor. Pero ¿cuántas veces no te has podido dormir? ¿Cuántas veces tienes insomnio? Ahí estoy tocando a esos que parecen tecolote en la noche, que no pueden dormir. Cuando el Señor habla, ¿eh? ¿Por qué no te puedes dormir? Solo por una cosa nada más. Porque te falta la confianza en Dios. Pedro estaba en la cárcel, Pedro estaba custodiado, pero Pedro se podía dormir. ¿Sabes por qué? Porque Pedro había aprendido lo que dice el Salmo. Yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y un día estaba en la casa y de pronto, no sé, de esas veces que como que te quieren entrar los pensamientos y las ideas. Y dije yo, no, hey, conozco la palabra, pero también la pongo en práctica. No solo me la sé de memoria, sino también la voy a poner en práctica. Yo me acosté y dormí y desperté porque ahí cuando menos acordé, hasta el día siguiente desperté y dije, oye, vale la pena decir esas cosas, ¿eh? Yo te creo, Señor. Cuando tú le crees al Señor y lo practicas. Pedro estaba en la cárcel y estaba custodiado, pero dice que estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza en el Señor. Dice el 7, y he aquí que se le presentó un ángel. ¿Por qué se le presentó un ángel? Porque cuando la iglesia ora con poder, mueve los cielos, mueve los ángeles, mueve el poder del Espíritu Santo. Entonces la oración que estaba haciendo aquella iglesia llegó al cielo y Dios contestó enviando su mensajero. Y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Aunque haya cárcel, aunque haya oscuridad, cuando la presencia de Dios llega, allí se van las tinieblas y allí llega la luz. 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado. Imagínate, fue algo divino, porque Pedro estaba dormido, descansando, y le dijo el ángel, hey, tranquilo, están orando por ti, te vengo a sacar. Levántate, despiértate. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, dice aquí, y levántate pronto, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Hay gentes que están atadas con cadenas, con vicios, con adicciones, y están atadas. Pero cuando se presenta el poder de Dios a través de la oración, quizás tú no vas a poder controlar a nadie, quizás no vas a poder ayudar a esa persona, quizás ese problema es grande, pero si tú oras con poder, esa persona es liberada, sus cadenas son caídas.
Esas ataduras son sueltas, porque el poder de la oración, ahora sí estás aprendiendo el poder de la oración y empezamos suave con el Padre Nuestro, pero ahora te estás dando cuenta cómo es que funciona el poder de la oración, la unidad, la unidad. Y le dijo, dice la palabra de Dios, que se le cayeron de las manos. Y el 8, le dijo el ángel, cíñete. Oye, ese Pedro estaba tan confiado en la cárcel que hasta la ropa se había quitado. Cíñete es vístete. Pedro ya vino y se puso, no sé qué se puso, y ya dijo todo allí. Y entonces Pedro adormitado, esto no era pesadilla, este era sueño muy bueno, porque las pesadillas es donde te asustan, pero aquí si Pedro estaba confiado, sabía que existían los ángeles, entonces él dice aquí, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, o sea, las sandalias es, vas a caminar, y lo hizo, y así, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, envuélvete en tu fe. Envuélvete en lo que crees, envuélvete en el poder de Dios, envuélvete con esa divinidad de Dios, créele a Dios, envuélvete en tu manto y sígueme. 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. El Señor, hermano, hermana, el Señor quiere hacer cosas en su vida. El Señor quiere hacer cosas en su vida. El Señor quiere hacer cosas en su vida. Pero la enseñanza de esta mañana aquí es que usted no lo va a entender. Usted no lo va a entender. Porque si usted lo entiende, usted va a empezar como siempre lo hace, queriéndole ayudar a Dios. Ay, no, Dios, hazlo así, mejor hazlo acá, mejor hazlo acá, mejor hazlo allá. Y por eso es que Dios viene y lo hace Él y dice, porque si mete las manos ya me arruiné el negocio. Mejor, mejor que sigue medio dormitado, mejor sigue acá, pero sigue creyendo en mí. Y dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Y saliendo le seguía. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, porque muchas veces la gente no tiene fe, y como no tienen fe, se les hace muy grande pensar que Dios está haciendo algo grande para ellos. Y dice, sino que pensaba que veía una visión. 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, pasaban entre medio, la migra le hacía el mandado, pasaba la migra acá y él iba al otro lado y nada. Yo sé que tiene, ni güero es, sí, pero tiene el corazón directo con Dios. Pero hay gentes que buscan pretexto para todos. Unos dicen, ay no, es que ya no voy a la iglesia porque la migra. Los otros que le tienen pretexto a las enfermedades, ay no voy a la iglesia porque el COVID. Ay, no voy a la iglesia porque el carro. Tantos pretextos tan chiquitos. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual el hombre no puede hacer nada si no le da la sabiduría a Dios. Yo no sé quién de esos inventores leyó esta parte de la Biblia. Y cuando yo estaba haciendo este mensaje el otro día, entré, no me acuerdo qué tienda para no dar comerciales, yo entré a la puerta y la puerta se abrió. Y yo volteé a ver para atrás, ¿viene el ángel o qué? No, es la tecnología ahora, pero la gente piensa y dicen, oh, mira, esta puerta es automática y se abre. Hermano, eso no es nuevo para Dios. Aquí dice la palabra de Dios que la puerta automáticamente se abrió. Solo imagínate. Y dice la palabra de Dios. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Ay, qué invento el que hicieron. Pues si Pedro ya lo sabía. Pedro se le abrían las puertas automáticamente. Y en la cárcel, y ahora aquí que están con cosas. 11.
Eso es para que te des una idea. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente. Hay cosas que hablábamos hoy en el mensaje, ya estamos hablando de que hay cosas que a veces las lees en la palabra de Dios y no las entiendes en el momento, pero va a haber un debido momento en donde lo vas a entender. Quizás ahorita no lo entiendes, entonces quizás te voy a decir cosas más adelantito, porque ahorita todo está bien, pero espérate lo que viene. Entonces cuando estoy suavizando, entonces cuando tú entiendes esas cosas, es como cuando yo estaba pequeño y mi papá me decía: no hijo, no hijo, yo no lo entendía. Y yo pateaba. ¿Ya viste esos muchachitos malcriados que se revuelcan en el suelo? Así era yo. Y hay unos que dicen: ay, si fuera mi hijo, yo lo agarraba y le daba. Y a saber los tuyos qué peor son. Es cuando agarro. Es el Señor. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan. ¿Sabes cuál casa llegó? Donde estaban haciendo la oración. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? Reunidos orando. Aquí van a entrar personas. Escucha, esta es visión. Aquí van a haber personas que van a entrar. Y de pronto cuando entren, van a entrar como queriendo ver cosas o decir cosas. Mas ellos no saben que esta iglesia está orando por ellos. Así de sencillo. Pedro no sabía que habían estado orando por él, pero él entró. Pero el asunto es de que esa iglesia estaba en unidad, pero no todos los que estaban allí estaban conectados. ¿Saben por qué no estaban conectados? Porque yo te voy a decir algo. Aquí es donde viene lo sabroso. Los que estaban orando allá, ¿quiénes eran? Eran los de Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Gente bautizada en la iglesia. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya era un montón los que habían. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Piensa como que comían, piensa como que hablaban, se divertían y todo eso. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Piensa que esto, quizás no vendes tu propiedad, quizás no vendes tu casa, pero lo que tienes lo das para que otro sea ayudado. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya había unidad en esa iglesia, había unidad en esa gente. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No salían a evangelizar, la gente venía, pero ellos oraban. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que para que todos estemos en unidad, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Y esta se anótala bien. Anótala bien. En las iglesias hay un horario. ¿Cuántas gente de las que viene a la iglesia crees que respetan el horario? En esa iglesia había un horario. ¿Cuántos crees tú? Y no apuntes a nadie, porque también tú a veces Pero, ¿sabes que hay una iglesia en Fullerton que se llama Roca Sólida? Y esa iglesia, orando con los pastores, dijo el pastor entre ellos, les dijo: hermanos, ¿saben una cosa? Yo pienso que aquí hay gente que ya debería de irse a otro nivel. ¿Cómo hacemos? Bueno, dijeron ellos, estaban hablando ellos ahí, ¿no? Y entonces dijeron: bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Nosotros venimos a la iglesia a las 7 de la mañana. Ellos vienen a las 8:30. Si nosotros venimos y cambiamos el horario de venir a las 8, de venir a las 7, venimos a las 8, y el servicio en vez de tenerlo a las 9 lo tenemos a las 10, yo estoy seguro que los hermanos van a seguir viniendo a la misma hora. ¿Y qué crees? No vinieron.
Oh, estaba hablando de aquí. Es que yo confundo, ya me confundo. Hablo de allá y hablo de acá, ya no sé ni de dónde estoy hablando. Pero date cuenta de una cosa. Lo que se hizo fue porque querían bendecirlos, querían que fueran bendecidos. ¿Y sabes qué hicieron los hermanos? En vez de venir a las 8:30, en vez de venir a las 7:30, ahora llegan a las 9:30. No entendieron el mensaje. No entendieron el mensaje. Entonces, ¿de qué sirve de que vayas a la iglesia todos los días si no entiendes el mensaje? ¿De qué sirve que vayas a la iglesia si no pones en práctica lo que Dios te dice? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo estoy seguro que si tienes que ir a la corte y el juez te dice que tienes que llegar a las 9, ¿sabes qué, papá? De cualquier iglesia que seas, llegas 15 minutos antes. Yo estoy seguro que si vas a viajar, que escucha, ya te lo estoy poniendo más suave, que si vas a viajar y el vuelo te toca a las 10 de la mañana, ¿sabes a qué horas estás a las 8? ¿Por qué? Porque yo respeto más la ley de la tierra que la ley de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? No, estaba bien bonita aquí la historia acá, pero ya cuando me empiezan a agarrar allí, ¿sabes una cosa? El propósito era porque queríamos que la gente creciera. Aquí en la iglesia tenemos un diario y entonces todos venimos a las 8 de la mañana y a las 8:30 estamos leyendo el diario. Y como antes venían a las 8:30, entonces dimos a las 8:30 es una horaria que no les perjudica en nada. Entonces van a tener la oportunidad de llegar a las 8:30 y van a hacer el diario con nosotros. A eso le llamo unidad. A eso le llamo unidad. Llegar a la misma hora que me dicen, llegar a la hora que tengo que hacer el diario, llegar a la hora que tengo que hacer el servicio. Eso se llama unidad. Pero ¿sabes qué? No todos quieren tener unidad. Unos no quieren tener la unidad porque se reservan el derecho de hacer lo que quieren, no lo que Dios les dice que hagan. Cuando el Señor habla, sacude. Amén. Los servicios. No, pues es a las 10 ahora. Así es que no hay problema. No había unidad. Cuando hay unidad, entonces la gente vienen y dicen, ok, voy a llegar porque ahora sí, ya me dieron chance. Yo tan ansioso estaba de estudiar, pero no podía por el horario que tenían, pero me lo cambiaron para servir, para servir. No, pues sí es bonito en la mañana, vieras qué rico se siente tomar algo calientito. Pero cuando siento el deseo de decir, ¿sabes qué? Esa señora que está haciendo el café, la veo todos los domingos. Hoy voy a ir yo a ayudarle a hacer el café. No, ¿y el café? ¿El café? Habla, papá. Y se viene el agua y todas esas cosas. Oye, ¿y quiénes son los que ponen estas carpas? Un día les voy a venir a ayudar a poner las carpas. ¿A qué hora la pone, hermano? Yo voy a venir a esa hora. Yo quiero estar en unidad con esa iglesia. Yo quiero servir también. Yo quiero también ser parte de esa iglesia. Yo quiero estar en unidad con ellos. Hermanos, ¿y cómo hacen para pagar la renta? ¿Y cómo hacen para todo? Oh, hermano, aquí hay personas que diezman. ¿Sabes qué? Yo también voy a diezmar. Pero unos no están diezmando porque no quieren. Pero con las enseñanzas que de ese hombre que está sentado ahí, que se llama Elmer, con esas enseñanzas yo ya hubiera diezmado como 10,000 veces desde que él está hablando. Gracias que ya empecé a hacerlo desde hace años. Pero ¿sabes una cosa? No hay unidad. Si se trata para el gasto de lo que sea o de lo que sea, pero digo que le voy a dar un año al Señor, digo que esto y que el otro, pero con mi cartera no se meta, Señor. Hermano, ¿cómo no voy a diezmar?
Si el Señor me sacó de la cárcel, no tenía un trabajo, había perdido el trabajo, no tenía cómo pagar la renta, y el Señor me sacó, me dio la oportunidad de levantarme. Y cuando me hablaron de los diezmos, yo dije, yo voy a diezmar porque yo no tenía nada. Hay personas que hasta pueden tener compañías, hay personas que hasta pueden tener negocios, hay personas que pueden tener casa y no tenían nada de eso y Dios se los dio. Y ahora que lo tienen, no le quieren dar a Dios. Así como se los dio. No voy a decir lo negativo, voy a decir lo positivo. Así como Dios se los dio, les puede dar otra compañía más, le puede dar otro negocio más, le puede multiplicar más, pero están deteniendo la bendición porque no han querido darle a Dios lo que le tienen que dar. Esa es unidad. Si todos nos pusiéramos a dar como tenemos que dar, quizás no estuviéramos en este lugar, quizás estuviéramos en otro lugar, quizás tuviéramos algo mejor, porque todo se invierte en la iglesia y todo sirve para la iglesia. Pero como estamos ahí, no hay unidad. No hay unidad. En las actividades, cada actividad que se presenta en la iglesia, yo quiero participar. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 12, verso 13. Voy a seguir ya porque ya lo vi que como que esto no es agradable ante los oídos. Ni siquiera oí un amén. Es que estaba predicando el pastor. Y estaba el pastor predicando y predicando y Cristo los ama y Cristo es poderoso y Cristo es todo. Y hay muchas gentes que por andar en los bailes no vienen a la iglesia. Y está una señora sentada. Amén. Y esas mujeres que andan todas pintadas y todo, y cómo andan sus vestidos. Y la señora, amén. Y esas gentes que ya no quieren ni servir en las casas de Dios, y que esto y que el otro. Y la señora, amén. Y dice el pastor, y esas mujeres que solo pasan viendo novelas en la televisión. Y la señora, ahí se quedó calladita porque le pegaron donde le dolía. Ahí no dijo amén, ahí no hay amén, ahí no hay amén. Oye, ese ayuno me cayó bien porque hasta tengo conexión con Dios. Aleluya. Dice Hechos capítulo 12, verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio. Estoy hablando de la misma historia. Ya, lo que pasó, pasado, ¿ok? Pero sigamos con la historia de Pedro. Dice, ya ves que se le abrió la puerta y todo eso, y llegó allá donde estaban orando. Y dice que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que significa rosa en griego. Y dice que salió Rosa. Y entonces, verso 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Estaban en oración. Escucha bien, esta está buena. Estaban en oración, todos en oración. ¿Cómo es que solo esta muchacha oyó que estaban tocando la puerta? ¿Sabes por qué? Esta muchacha no estaba concentrada en la oración. Esta muchacha estaba chismeando. Y por eso fue que en vez de estar orando, sí oyó que tocaron la puerta, pero no se pudo fijar en las otras cosas que estaban orando. Así pasa con gentes a veces que se fijan en todo, pero no se fijan en lo bueno que Dios está haciendo. Eso está bueno. Y dice que salió ella a la puerta. 15, y ellos le dijeron, cuando ella dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, era comunicadora, ¿no? Dice el 15, y ellos le dijeron, estás loca. Hermanos, hay una cosa, hay un hombre
Si ya nos vamos a ir. Hay un hombre que con él tomábamos juntos. Éramos briagos. Y resulta que este hombre, después que salí yo de la cárcel y cuando ya entré en el camino de Dios, porque Cristo fue el que me sacó de la cárcel, entonces cuando yo llego a la iglesia y pues Dios me quería usar desde hace rato y entonces me pusieron que diera la bienvenida, hiciera algo allá aquí arriba y todo eso. Cuando ya tenía unos meses de estar ahí y había dejado de tomar y todo eso, Dios me dio la oportunidad porque me estaba llamando desde hace rato. Hay muchos que Dios los está llamando desde hace rato, pero se hacen los locos. Sí, como que no oyen la voz de Dios, agarran para cualquier lado, menos para donde Dios les dice. Y entonces, sucedió que él se dio cuenta y le dijeron, a mí me decían el Pancho ellos, el Pancho. Y entonces dice, oye, ya días no viene el Pancho acá con nosotros, ¿verdad? No, es que dicen que el Pancho ahora es aleluya. ¿Sí? Sí, le dice. Y en serio, sí, le dice. Y le dice ese hombre, dicen que dijo estas frases: yo puedo creer todo, menos que el Pancho esté metido en la iglesia cristiana. Dijo eso él. Ese hombre tenía incredulidad. Entonces, lo que sucedió fue que le dijeron, no, es que tienes que ir para verlo. Y aquel hombre sí era curioso, porque llegó a la iglesia y cuando llegó a la iglesia, yo lo miré que entró y yo me alegré mucho, pero yo no sabía que él iba a ver si era cierto que yo ya estaba caminando en el Señor. Muchos van a ser así contigo. Entonces, lo que sucedió fue que cuando hicieron el llamado, ¿sabes qué pasó? Levantó la mano. Ahora ese hombre es pastor. Entonces, si tú has pensado que hay alguien en tu familia, que hay alguien entre tus amigos, que hay alguien que tú conoces, no va a cambiar. Si tú te unes a la iglesia Roca Sólida a orar con nosotros, tú vas a ver algo. El domingo que viene hay oración. Antes era a las 6 de la mañana. La pusimos a las 7 esperando que todos los hermanos vinieran. ¿Qué crees? No me digas nada. Entonces, no pienses tú que Dios puede hacer los cambios, porque no eres tú, dice el 15. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. El ángel es el que lo había sacado. 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Se quedaron como con la boca abierta. Se quedaron diciendo, oye, ¿cómo hizo para salir? Hermano, estaban orando porque Pedro saliera y se asustaron. ¿Por qué me voy a asustar yo si estoy orando de ver al más rebelde o de ver al más duro sentado acá un día? Porque yo estoy orando y yo no voy a dudar que Dios lo trajo. Yo voy a decirle, Señor, tú lo trajiste, mi oración fue oída. Las oraciones en unidad tienen poder. Primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Para que usted hable una misma cosa conmigo, usted tiene que hacer su diario. Porque entonces, si usted hace su diario, el mismo versículo que usted lea es el mismo que yo leo. Usted tiene que leer su Biblia, porque si usted lee su Biblia, usted va a leer los mismos pasajes que yo leo. Entonces usted y yo vamos a estar hablando una misma cosa. Pero si usted y yo somos deportistas, vamos a saber que el Real Madrid ganó o no ganó. Pero si usted y yo somos cristianos, usted va a saber que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios hace milagros, que nuestro Dios hace maravillas, que nuestro Dios transforma, que nuestro Dios libera, que nuestro Dios es grande.
y que no haya entre vosotros divisiones. Hay un hombre que es un predicador famoso. Es muy famoso este predicador. Y entonces dice que había una cosa que le caía mal a él. ¿Sabes qué cosa le caía mal a él? Que cuando él estaba dando un estudio, Spurgeon se llama él. Spurgeon, búscalo en la Biblia. Digo en donde te gusta, allá YouTube. Y entonces dice que Spurgeon, que él se molestaba cuando él estaba dando un estudio y que ya tenía la hora, porque la gente había llegado a la misma hora. Pero cuando alguien llegaba tarde, lo que le molestaba a él, que después de que llegaba tarde, todavía le llegaba a desordenar la gente, porque entraba: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Dice Spurgeon que eso sí le molestaba, porque en vez de ayudarle, le distraía a la gente. Entonces no traía un espíritu de unidad, traía un espíritu ¿de qué? De división. Y ahí dice la palabra, que dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones. Ellos dan, yo no doy, ya estás dividiendo. Ellos sirven, yo no sirvo, ya estás dividiendo. Ellos llegan a esa hora, yo no llego, ya estás dividiendo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Como 3 lo entendieron nada más. Dice aquí: que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente ¿qué? Unidos en el horario, en el servicio, en dar, en orar, en hacer las cosas. Este año es un año que Dios va a levantar en este lugar y va a hacer cosas que no han sido hechas, en donde el mundo va a ver qué es lo que pasa, porque usted y yo, nosotros todos juntos vamos a estar unidos. Usted y yo, nosotros estamos unidos. Usted y yo participamos de lo mismo, hacemos lo mismo. Entonces hay unidad, y cuando hay unidad, la oración es, diga conmigo, poderosa. Poderosa, poderosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Mente. ¿En cuál mente? ¿En la suya? No, en la mente de Cristo. Recibiendo la dirección de Él, recibiendo la enseñanza de Él. Y entonces cuando usted se mete a la mente de Cristo, usted y yo vamos a pensar iguales, usted y yo vamos a actuar iguales, usted y yo vamos a tener la misma fe, usted y yo vamos a ser poderosos haciendo cosas grandes. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser poderosos con Cristo? Gloria a Dios. Unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Parecer. Ya no va a estar, no, me parece que la hora estaba buena, pero ahora ya no. Me parece que está bien lo que hicieron los pastores. Gracias, pastores. Salmo 133, 1 al 3, para allá. Ya, vámonos, hermanos. Ya vámonos. Ya, si ustedes me siguen preguntando, yo sigo aquí contestando. Porque, ¿sabes, hermano? ¿Y cómo? Yo no me he movido mi boca. Sí, pero el Espíritu Santo sabe lo que estás pensando y el Espíritu Santo te está diciendo lo correcto. Salmo 133, 1 al 3. Quiero que por favor este salmo lo leamos todos juntos. Hermano, esta mañana no te traje para acusarte ni para condenarte. Esta mañana lo que quiero que entiendas es que el Señor te ama y Él quiere lo mejor para ti. Así como el padre ama a su hijo, lo corrige. Así como el padre ama a su hijo, lo enseña. Así como la madre ama a su hijo, lo enseña, lo corrige, lo dirige. Quizás en un momento, si sientes ahorita en este momento como que dijiste: ay, el pastor estaba hablando de mí. A lo mejor sí, porque Dios te ama y quiere que tú seas diferente, que tú estés mejor. Pero no lo tomes personalmente como que salgas allá con tu café y digas: ay, el pastor andaba bravo hoy. No, olvídate. No me has conocido bravo a mí. Leámoslo todos juntos, hermanos, ¿sí? Ok, todos juntos, ¿está bien? Pongámonos de pie y lo leemos todos juntos pues esta mañana, como reverencia a la palabra de Dios. Con voz fuerte, llenemos este ambiente con la poderosa palabra de Dios. Una cosa sí te voy a decir antes de que leas esto. Estas predicaciones no te vienen todos los días.
Por si estabas asustado y no querías venir el otro domingo. Yo no sé de dónde saco tanta cosa. No, es que yo creo que Dios le da sabiduría a uno, ¿va? Mira, yo te voy a aconsejar. Cualquier cosa que tenías que hacer para el otro domingo, más vale que mejor no lo hagas y que te vengas a la iglesia. Porque aquí hay 2 que 3 que se fijan mucho en todo. ¿Y sabes qué van a decir? Ay, el hermano no vino por lo que dijeron el domingo, ¿eh? No, ya, hermanos, ya, cálmense, por favor. ¿Qué tienen hoy ustedes? Tengo gozo, hermanos, tengo gozo. Mira lo que la palabra de Dios dice, todos juntos al conteo de 3, 1, 2, 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Escucha, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte vida eterna. El Señor quiere bendecirte. Él te quiere dar vida eterna.